Estamos en diciembre y yo no sé si alguno de ustedes cuando empezó el año, muchas personas suelen hacerse esas resoluciones de año nuevo, esas propuestas, esos planes. No sé si alguno dice, este año sí empiezo la dieta. ¿Sí? ¿A alguno le ha pasado y se acuerda por esta época? Uy, en fin no hice la dieta. Este año sí empiezo a hacer ejercicio todos los días. Y por esta época se acuerdan, ay, yo no fui al gimnasio ni una vez. ¿Sí? Nosotros somos así. Los seres humanos somos de hacer planes y los vamos cambiando en el camino, o sencillamente los dejamos a un lado. Hacemos promesas y no las cumplimos. Eso es quienes somos nosotros, ¿sí? De pronto alguien dice, este año sí empiezo a partir del 1 de enero a hacer mi devocional a las 5 de la mañana. Y el 1 de enero seguramente se acuesta a las 4 de la mañana con un sueño terrible y no hace el devocional y ya empezó mal. Pero cuando miramos a Dios, Dios es muy diferente a nosotros. Resulta que Dios lo que dice, lo cumple. Sus promesas son en el sí y en el amén, dice la palabra de Dios. Sí o sí Dios cumple lo que promete. No solo eso, sino que también los planes de Dios, Él no es que a medida que avanza la historia de la humanidad, Él va improvisando y dice, bueno, aquí hay que hacer un ajuste. Los planes de Él son perfectos y se ejecutan al pie de la letra. Dios estableció un plan para la salvación de los hombres, la humanidad. Y ese plan, justamente por estas fechas, nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es la ejecución del plan eterno y perfecto de Dios. Hoy vamos a ver cómo Dios... Falta un poquito de aceite. Un poquito, ¿no? Hoy vamos a ver cómo Dios ejecutó este plan, ¿sí? Cómo lo anunció y cómo llegamos a este momento, en esta fecha donde celebramos el nacimiento de Jesucristo. Yo los invito a que vayamos en las Biblias, puede ser la Biblia del celular o si la trajeron en papel, perfecto. Vamos a ver a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26. En la anunciación del ángel a María. Vamos a leerlo, dice a partir del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Este es un pasaje tal vez muy conocido ya por todos nosotros. Por esta época normalmente se lee en las casas. Y vemos una escena bien interesante, ¿no? Se aparece un ángel. Viene un ángel y le habla a una mujer que está comprometida para matrimonio. En esa época el compromiso era mucho más firme que actualmente, era casi ya casados, o sea, en cuanto al vínculo tan fuerte que existía en la época. Y le dice a esta mujer que se llama María, ¿cierto? Todos la conocemos. Le dice: oye, sobrenaturalmente vas a quedar embarazada. Dios mismo va a venir y va a poner su hijo, el hijo de Dios, Dios mismo lo va a poner en tu vientre y va a nacer de ti. Es el hijo de Dios, Dios lo pone y tú haces toda la gestación y él va a nacer. Y no solamente le dice eso, el hijo que va a nacer es el Mesías, Jesús, el nombre de Jesucristo, Jesús, traducido dice el Señor salva. Jesucristo, Jesús quiere decir Dios salva. En las otras versiones, los otros evangelios, cuando narran esto, el evangelio de Mateo dice: le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el ángel le dice a esta mujer: va a venir el Mesías prometido. Mire que dice: hijo de David, le daré el trono de David y su reino será un reino eterno. Será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, dice allí específicamente. Mire que estos son aspectos bien interesantes que nosotros debemos entender. ¿Esta es la primera vez que se anunciaba la venida de un Mesías? No. Este hecho es importante, es muy importante, no porque se anunciaba, como lo que sucede en el pasaje, el ángel le anuncia a María la venida del Mesías, pero aquí no se está anunciando en realidad la venida del Mesías. Lo que aquí se está anunciando es la ejecución del plan de Dios. Dios había anunciado la venida de este Salvador desde hacía mucho tiempo atrás, muchas veces, una y otra y otra y otra vez. Dios había venido anunciando la salvación de los hombres a través de su escogido. Vamos a ver cómo llegamos a este punto, para que ustedes digan que Daniel se está inventando. Ahí fue quien lo anunció. Lo bonito, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Desde el primer momento, cuando solamente en la humanidad existían Adán y Eva, en el momento en que el hombre y la mujer pecan, el momento en que entra la condenación a todos los seres humanos por medio de Adán y Eva, en ese mismo instante Dios anuncia su plan. Esto particularmente, más específicamente, lo estudiamos la semana pasada, pero quiero que lo repasemos. Génesis 3, versículo 15. En ese momento, cuando Dios está dando juicio sobre el varón, sobre la mujer y sobre la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si uno lee esto sin haber entendido en realidad a qué se refiere y entendiendo los demás pasajes que hablan acerca de la venida del Mesías, de pronto no entiende mucho, pero yo les voy a ilustrar brevemente la situación. Dios aquí está diciendo: un hombre nacido en particular, cuando dice tu simiente, está diciendo mi escogido. En otras palabras, el Mesías o el Cristo son sinónimos. Dios le está diciendo: en el comienzo de la humanidad, mi escogido, una persona en específico, el Cristo, va a nacer de una mujer, obviamente hijo de Adán y Eva. Y la serpiente, este hijo, este Cristo, dice que le va a pisotear la cabeza a la serpiente. La serpiente es Satanás, el diablo.
¿sí? Específicamente está claro por el contexto, y la Biblia en Apocalipsis, y bueno, en muchos lados nos hace referencia clara a que la serpiente antigua es el mismo diablo y Satanás, lo dice así con esas palabras. Dice que el hijo de esta mujer, este Cristo, iba a pisotear la cabeza de la serpiente, y dice que la serpiente le iba a morder el talón. Ahí dice calcañar, el calcañar es el talón. Le iba a morder el talón a esta persona en específico. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es: viene un Cristo, viene ese Mesías que es el que va a destruir, les pisa la cabeza, es una herida mortal, va a destruir, va a vencer a Satanás y el imperio de la muerte. Las consecuencias del pecado en los hombres van a ser destruidas por este Mesías. Satanás va a generarle una herida al Mesías, pero no es una herida mortal. Nosotros que conocemos la historia sabemos que Cristo fue herido, sufrió dolor, pero se resucitó, murió y resucitó. Su herida no fue mortal, pero sí nos dice la palabra que Cristo venció a Satanás, exhibió a todas las huestes y potestades en la cruz, triunfando sobre ellos. Entonces, desde el momento del inicio de la humanidad, cuando empieza el pecado, ahí Dios dice: mi plan es muy sencillo. Vendrá el momento donde mi hijo viene al mundo, vencerá a Satanás y las consecuencias del pecado en la vida de los seres humanos. Desde el comienzo está ahí específico en el libro de Génesis. Luego, les adelanto de una vez, hay más, en el Antiguo Testamento hay más de 350 referencias que hablan exactamente esto mismo que acabé de hablar. Más de 350 pasajes que nos hablan de la venida del Mesías de Dios, que nos dicen cómo iba a venir, de quién iba a nacer, en qué ciudad iba a nacer, en qué tiempo iba a nacer, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, lo que iba a hablar, lo que iba a hacer. Más de 350 pasajes del Antiguo Testamento hablan de la venida del Mesías. Miremos la promesa que le hace a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 18. Recordemos que Abraham con su esposa Sara no podían tener hijos, y él clamaba a Dios por un heredero, y Dios le dice: te voy a dar tu heredero. Y dentro de las promesas, bueno, Abraham pasa muchas pruebas de fe y demuestra una total rendición y entrega y confianza en Dios y en sus planes, tanto que está dispuesto a entregar a su hijo, porque Dios le dice: mátalo, él dice: yo lo mato. Y ya cuando lo va a hacer, Dios le dice: no lo hagas. Y Dios le confirma la promesa, y esta es la promesa. Versículo 18: en tu simiente, ¿les parece, suena familiar ese nombre? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si se dan cuenta, Dios le está haciendo a Abraham la misma promesa que le hizo a Adán y Eva. De tu simiente va a venir alguien, y de ese alguien, en esa simiente, todas las naciones del mundo van a recibir bendición. ¿Cuál es la bendición que se hablaba o que hacía referencia en la simiente? Estaba haciendo alusión, referencia clara y directa en Jesucristo, descendiente de Abraham. En Jesucristo, todas las personas del mundo, de todas las naciones, pueden recibir la salvación. Cuando el pasaje dice en tu simiente, es la misma simiente que le dice a Adán y Eva: en tu simiente va a vencer a Satanás, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús, y esto lo dice Romanos, Gálatas, Hebreos, hablan específicamente que Jesús viene de Abraham. Si leen, aquí es donde los que dicen: uy, qué jartera, qué aburrido leer el primer capítulo de Mateo, por ejemplo, que trae la genealogía. Cuando ustedes se dan cuenta de la genealogía, se dan cuenta de esto: va desde Adán y Eva, pasa sí o sí por Abraham, pasa sí o sí por David, y pasa por muchas otras personas que
que hacen parte de una genealogía directa para llegar hasta Jesucristo. ¿Sí? Cuando uno empieza a entender, para eso es que sirven las genealogías, es para eso, para entender las promesas que Dios había hecho. Un descendiente de Abraham es donde va a venir el Mesías, el que va a salvar a todo el mundo. ¿Abraham es el elegido? Abraham no es el elegido. La palabra dice, la simiente, el Cristo que vendrá de Abraham es el elegido. El importante no es Abraham, el importante no es Adán y Eva, el importante es ese elegido, ese personaje en particular. En él es que son benditas todas las naciones de la tierra. Si adelantamos aproximadamente 1000 años, nos vamos a David. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. David está en su reinado y le quiere construir un templo a Dios. Dios le dice, no, tú no vas a construir templo. Y viene y le hace una promesa también y una bendición. Versículo 12, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, que mueran, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo lo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 16: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Miren las promesas que le hace Dios a David. Son promesas bien interesantes. Si uno lee el pasaje, uno dice, espere, no puede ser posible. Un hijo de David, pongámosle, el hijo de David fue Salomón, que fue el que lo sucedió después en el reino. Salomón murió. Así que cuando hablamos de un hijo de David que reinará por la eternidad, no estamos hablando de Salomón. Y si acordamos lo que le anunció el ángel a María, ¿qué le dice? Le daré el trono de David, su padre. Mira la referencia tan específica que hace a esta promesa hecha a David. Le dice el ángel a María: al que va a nacer el Mesías, el Cristo, mi hijo, que se llama Jesús, yo le voy a dar el trono de David, su padre. Y no es que David sea el papá de Jesucristo, porque Jesús es Dios mismo hecho carne, es el Hijo de Dios, pero está haciendo referencia para que nosotros entendamos la profecía que había hablado a David. Y le está diciendo: él reinará por siempre, su trono no tendrá fin. David, lo conocemos, un personaje bien importante, bien interesante en la Biblia. ¿El importante es David o es, como dice ahí, uno de tu linaje? Es la misma expresión cuando le dice a Abraham, tu simiente. La misma expresión cuando le dice a Adán y Eva, tu simiente. Ese hombre en particular es el Salvador. Él es el importante. David sabía que era un instrumento en manos de Dios. Abraham, Adán y Eva, ellos no eran los importantes ni los relevantes. El plan de Dios desde siempre y todo el tiempo estuvo apuntando a una única persona, que ahora en el anuncio del ángel a María sabemos su nombre: Jesús, el Hijo de Dios. Miremos una última referencia en el libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Mira lo que nos dice acerca
también de la venida del Mesías. Por eso les digo, hay más de 350 referencias que nos hablan en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Por eso, háganle cuidado, el personaje central de la Biblia, ¿cuál es? Jesús. Jesús es el personaje central de la Biblia. Todo en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo como la única provisión de Dios, como el único plan de Dios para la salvación de los hombres. Todo el Nuevo Testamento cuenta, narra cómo Jesucristo, ya la promesa cumplida, es la única provisión de Dios para la salvación de los hombres, para quitar el pecado de los hombres. El tema central de la Biblia es el plan de salvación de Dios, que es el que estamos hablando aquí esta noche. Es lo que Dios está hablando desde el capítulo 3 de Génesis hasta que se acaba la Biblia. Todo el tiempo está diciéndonos: hay un plan, hay la salvación, es mi plan perfecto en Jesús. Dice Isaías 9, versículos 6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Les parece que esos nombres pueden ajustarse a cualquier otra persona que no sea Jesús? No le caben a nadie más. Jesucristo es el único que tiene estos títulos. Versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí se dan cuenta? Es exactamente el mismo mensaje. Usa diferentes palabras. Algunos pasajes van a ser más específicos. He aquí viene tu rey entrando sobre un burrito que nunca nadie ha montado, un pollino de asno, dice la descripción. Nacerá en Belén, en la ciudad de David, ¿cierto? Aunque ellos eran de Nazaret. María vivía en Nazaret, lo leímos en el anuncio. Tuvieron que ir a Belén porque estaba escrito que el niño nacería en Belén. Hay muchas, pero muchas referencias respecto de la venida de Jesucristo, del Mesías, de este personaje central en el plan de Dios, el único plan de Dios. No hay más planes. Dios, a lo largo de la historia que nosotros leemos en la Biblia, no cambió, no ajustó, no modificó en lo más mínimo su plan de salvación para los seres humanos. Hechos 10, versículo 43 dice, hablando de Jesucristo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren lo que nos está diciendo aquí Pedro en el libro de los Hechos. Pedro dice: de Jesucristo hablan todos los profetas. ¿Y qué dicen los profetas de Jesucristo? Que todos los que creen en Jesús, el único plan, la única provisión de Dios, recibirán perdón de los pecados en el nombre de Jesús. ¿Qué entendemos de esto? Yo quiero hablarlo muy brevemente. En el mundo la gente piensa que puede liberarse de las consecuencias del pecado, librarse de la condenación eterna establecida a causa de la condición de pecadores. La gente piensa que puede lograrlo haciendo buenas obras. La gente piensa que puede lograr esa salvación por medio de ceremonias o rituales de una determinada religión. Por ser muy piadosos dentro de una religión, la gente piensa que puede alcanzar la salvación. La gente piensa que puede alcanzar la salvación por diferentes filosofías, por el cumplir ciertas normas.
Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, como lo estamos viendo hoy, hay un solo plan trazado de Dios para la humanidad que se anunció desde Adán y Eva cuando solamente existían 2 hombres en el mundo. Es el mismo plan que Dios sigue hoy anunciando. Es el mismo plan que estamos anunciando esta noche. Jesucristo, la provisión de Dios, vino al mundo para pagar el precio por los pecados. Ningún ser humano puede hacer absolutamente nada porque todos estamos condenados por el pecado. Entendámoslo como un efecto jurídico. Usted ya tiene una condena y está en la cárcel. ¿Qué puede hacer usted para evitar la condena? No puede hacer nada, ya fue condenado. No tiene opción sino ir a la cárcel y morirse en la cárcel. Ningún ser humano puede hacer nada. Jesús, siendo Dios mismo, dice la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Vino, nació, no fue ni siquiera concebido en medio de una relación sexual, sino Dios lo plantó en el vientre de su madre. No tiene genética de ser humano. Es absolutamente libre de pecado. Me refiero, no heredó nada de María, me refiero. ¿Sí? Nació como ser humano, pero sin heredar la carne de María, porque hubiera heredado el pecado que viene por los hombres, por línea directa desde Adán y Eva, todos los nacidos. Jesús es el único que podía pagar ese precio. Y entonces cuando el ángel viene a María y le dice: tú vas a ser la mamá, ya viene el Mesías. Imagínense el gozo. Llevaban a tiempo de María 4000 años aproximadamente esperando la venida del Mesías, esperando ese anuncio en el cual iban a ser salvas y benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que viene el ángel y le dice a María. El plan de Dios siempre ha sido ese, como lo veamos en Hechos. Todo aquel que ponga su fe en Jesús, que crea en Él, será salvo. ¿Qué implica creer en Jesús? Aclaro esto una vez más, porque la gente es muy dada a tradición, a religiosidad, a buenas obras. Nada de eso salva, dice la palabra. El único que salva es Jesús. Por medio de la fe en Jesús, para que toda la gloria sea para Dios. Ningún hombre puede robarse la gloria de Dios en cuanto a la salvación. Entonces, ¿qué consiste la fe que ponemos en Jesús? La fe que ponemos en Jesús es reconocer eso que estamos hablando. Es reconocer: Señor, fuera de ti, Jesús, fuera de ti, no hay posibilidad para salvación. Reconozco que tú eres el único camino al Padre. Como lo dice Juan 14:6, lo leo. Jesús le dijo, de labios de Jesús salió esto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo está confirmando, ratificando lo que Dios había anunciado todo el tiempo de la historia de la humanidad. Solamente a través de Jesús es mi plan perfecto. Jesús dice: yo soy el único camino, no hay otra forma. Cuando nosotros entendemos esto, reconocemos: Señor, sin ti no tengo oportunidad. Reconozco que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, la provisión de Dios para mis pecados. Cuando tú reconoces que Jesús pagó un precio en la cruz, un precio de sangre por tu vida, y dices: acepto el precio que tú pagaste por mí, ahora soy tuyo. Eso es una declaración absolutamente de fe. Pero la fe tiene que ser activa. Tú no puedes decir: Jesús, te reconozco como mi Señor, pero yo sigo haciendo lo que me parece. Porque si yo sigo haciendo lo que a mí me parece, resulta que entonces yo sigo siendo el Señor y gobernador de mi vida.
si lo estoy reconociendo a Él por medio de la fe como mi Señor, estoy aceptando el precio que Él pagó por mi vida, entonces como consecuencia, a partir de ahora, mi fe me lleva de manera natural a conocerlo y obedecerlo. Mi fe me lleva a crecer en el conocimiento de Dios, a participar activamente en una congregación como Dios lo menciona en su palabra. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos mete como miembros a un cuerpo, una iglesia local, para que participemos activamente, para que crezcamos juntos en comunidad. Esas son las consecuencias de depositar nuestra fe en Jesús. Adán y Eva, Abraham, David, Noé, Moisés y una larga lista de personas que vemos en la Biblia entendieron esto, y sin saber que el Cristo que había de venir se llamaría Jesús, sin saber el tiempo en que vendría, depositaron su fe en esa promesa de Dios. Y la palabra nos dice claramente en Hebreos 11 que todos ellos fueron salvos por la fe en Jesucristo, antes de que Jesucristo hubiera nacido, porque creían las promesas de Dios. ¿Cuánto más hoy nosotros, que conocemos lo que sucedió, que tenemos la evidencia de que lo que Dios prometió se cumplió, de que cada una de las cosas que Dios dijo se han cumplido al pie de la letra? ¿Cómo dudar? Abraham, David, Adán y Eva, María, José, todos ellos sabían que eran instrumentos en las manos de Dios para la ejecución de su plan perfecto. Y hay algo muy bonito que refleja esto, y son las últimas palabras de María, cuando el ángel le dice todo esto y ella le pregunta ¿cómo va a suceder? El ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir y Dios va a poner su Hijo en ti. Y María, ¿qué dice? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué entendió María? María conocía lo que estamos hablando ahorita. Todas esas profecías, todos los judíos, todo el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, sabían del anuncio. Cuando el ángel le dice eso a ella, ¿ella qué dice? ¿Voy a ser yo ahora un obstáculo para el plan de Dios? Si Dios le plació elegirme a mí, ¿por qué? No tengo ni idea. Él le dio la gana que fuera yo. Yo soy un instrumento, como lo fue Abraham, como lo fue David, para la ejecución del plan de Dios. Y María rindió su vida a la voluntad de Jesús. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, ¿qué dice Jesucristo? Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros clamando la voluntad de Dios? ¿Estamos siendo como María? Nos rendimos: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué planeaste para mí en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres en mi familia? Mire que Jesucristo, ¿en dónde llegó? Jesucristo llegó a un hogar donde estaba un papá y una mamá. En una familia nació. Y Dios por eso quiere que hoy juntos, como familias, siguiendo el ejemplo de Abraham, David, María, etc., nos rindamos y nos sometamos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que estamos acá? Que rindamos nuestra vida a Jesucristo, que aceptemos el plan de Dios, la provisión de Dios. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. Lo repito, en ningún otro hay salvación. Estamos hablando de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra opción de salvación. Ninguna religión salva, ningún nombre de ninguna otra persona, de ninguna religión salva. Las buenas obras no salvan. No salvan. Solamente nos está diciendo la palabra, el plan de Dios es por medio de Jesús. Solo en Él hay salvación. Mira lo que dice Filipenses 2, ya con eso terminamos.
Filipenses 2, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Imagínense esta escena. Está hablando del final, cuando Jesús viene ya. Hasta el momento lo que nosotros vamos, se ejecutó el plan de Dios, donde, como lo describe muy claramente todo el Antiguo Testamento, Jesús, la provisión de Dios, debía morir para con su sangre pagar por los pecados de la humanidad. Y todos los que aceptamos ese precio, pues recibimos la salvación, nos hacemos hijos de Dios y tenemos la vida eterna. Hasta ahí va el plan de Dios en este momento. Jesucristo subió al cielo y dice la palabra que regresa para traer juicio sobre el mundo. También vamos a estar con Él por la eternidad. Esto que vamos a leer es de esa venida de Jesús, cuando Él viene ya al final, nada más. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dese cuenta el escenario. Dios está diciendo absolutamente toda persona que ha existido sobre la faz de la tierra, toda persona doblará rodilla delante de Dios. Toda persona que ha existido sobre la faz de la tierra va a confesar, porque se va a dar cuenta de Jesús glorificado en toda su gloria y en su reino. Va a decir, como dice acá, Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda persona se va a arrodillar. Ahora se lo digo de esta manera: usted va a estar de rodillas delante de Jesús. Y usted va a confesar con sus labios, con su lengua, que Jesucristo es el Señor. Todos, para la gloria de Dios. Ahora bien, para muchas personas, para la mayoría de las personas, confesar a Jesucristo como Señor en ese punto no les da la salvación. Porque la salvación es ahorita, en vida. Tenemos que voluntariamente, por medio de la fe, tomar una decisión y aceptar el plan de Dios, la provisión única de Dios para nuestras vidas. Cuando doblemos rodilla y confesemos delante de Dios, si no lo hicimos en vida, allá Dios nos dice: tenías que confesarlo, no tenías otra opción. Soy el Señor, soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la condenación eterna te vas. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos una opción. Por eso el llamado que Dios nos hace esta noche. Que no seamos simplemente oidores, sino que realmente nos apropiemos de la verdad de Dios. Y que, como hicieron estos hombres que leíamos hoy en la palabra, como hizo María, nos rindamos y nos sometamos a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Y le digamos: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Hay muchas cosas que no entiendo. Tal vez mi mente está más llena de religiosidad, de lo que veo que me parece deshonesto, que me parece corrupto. Tal vez son ideas, es lo que veo en el mundo. Pero saben que muchas veces el Dios que se ve en el mundo, inclusive en las iglesias, no es el Dios de la Biblia. Por eso el llamado es a que nosotros conozcamos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, yo les quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes en esta noche. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único plan de Dios trazado desde siempre y hasta siempre. No hay salvación fuera de Jesús. Dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, para no creer. Yo los animo a que, habiendo escuchado estas palabras, nos rindamos a Dios y le digamos: Señor, reconozco que fuera de ti no hay posibilidad. Tú eres la provisión de Dios. Yo quiero aceptar el precio que tú hiciste por mi vida. Así que, ¿les gustaría hacerlo? Los que ya lo han hecho, reconfirmar nuestra entrega. Yo les invito a que nos pongamos de pie.
cada uno, le invito a que cierren los ojos para que no se distraigan. Y cada uno con un corazón sincero y genuino, como el Señor haya hablado a su corazón en esta noche. Si tal vez hay duda todavía, hay inseguridad, no me quiero matricular en ninguna religión, no quiero... Deje todo ese pensamiento a un lado. Nadie está hablando de religión, estamos hablando del plan de Dios, del plan de salvación. Y dígale a Dios en esta noche: